voy a hacerlo rápido, voy a apurarlo. Evidentemente hay un concierto de voluntades, pero no podemos decir que eso sea un delito de colusión. ¿Por qué? Porque aparte de que intervenga un funcionario público, este funcionario público debe tener un ámbito de competencia, o sea, debe tener una área de función respecto de lo que él puede dar o puede hacer dentro de la administración pública. Sabemos que en la administración pública el gerente dirige, el jefe por ejemplo, de infraestructura ve las obras, ¿no? El tesorero ve lo que tiene que ver con los cheques, con los pagos a los proveedores. El jefe de abastecimientos ve con lo que tiene que ver con la contratación, digamos, para comprar servicios o bienes. Entonces, cada ámbito de la administración pública tiene sus propias competencias. Por lo tanto, si hablamos de un delito de colusión, debemos referirnos en específico a las competencias específicas que tenga este funcionario de cara a este acuerdo que nosotros llamamos acuerdo colusorio. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ¿podría cometer delito de colusión? Se me ocurre, ya que estamos metidos, ambos somos abogados, ¿un juez podría cometer delito de colusión? No, en principio no. ¿Por qué? Porque un juez se acuerda con alguien en que, bueno, Pero una sentencia en determinado sentido. en efecto, un delito de colusión, eso podría ser un delito de cohecho. ¿Ya? Cohecho. Porque para que además haya el delito de colusión, si bien el juez es un funcionario público, ¿no? Y si bien es cierto, la sentencia está dentro de su competencia funcional, el delito de colusión como tal te exige que este acuerdo, que esta negociación, que esta concertación, como se llama, esta colusión, tiene que darse en el ámbito de las contrataciones con el Estado. Cualquier tipo de contratación con el Estado, sea una contratación de servicios, de obras, de compra de bienes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de este sentido negocial que tiene el Estado frente a terceros, estamos hablando de una colusión. Por lo tanto, el juez no interviene, digamos, no es de competencia, por ejemplo, contratar para comprar, qué sé yo, lapiceros para la Corte Superior, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sino que está en el ámbito de un cumplimiento de un rol que tiene que ver con la expedición de sentencias, con la administración de justicia, básicamente. En ese sentido, la concertación es lo central del delito de colusión. Debe haber un acuerdo. ¿Y quiénes acuerdan? No dos funcionarios públicos, ¿no? Sino que acuerdan un funcionario público y un particular, que en el derecho llamamos extraneus. O sea, extraneus, aquel que está fuera del ámbito de la administración pública. Cualquier particular que justamente tenga una relación o quiera entablar una relación con la administración pública con motivo de un concurso de precios, con motivo de un concurso, de una licitación pública, con motivo de una adquisición simplificada, etcétera, etcétera, reguladas también por la ley pues esta de contrataciones con el Estado. Claro, pero podría darse el caso de que dos funcionarios, aprovechando ambos sus funciones que sean, bueno, que sean necesarias para lograr un objetivo, coluden, valga la redundancia, con un tercero para lograr para cometer ese delito. Evidentemente sí, como hemos dicho, ¿no? Cada funcionario tiene un ámbito de competencia, digamos, restringida por la norma. Y claro, podría ser, por ejemplo, ¿no? Que el jefe de adquisiciones se colude con el tercero particular para efectos de otorgarle una buena prodeterminada, ¿no? Y luego, pasando el tiempo, quiera cobrar y de repente no hizo lo que tenía que hacer o no entregó los bienes como debería haberlos entregado, sin embargo, el tesorero le paga. Entonces ya intervendría otro funcionario en el ámbito de una contratación pública para pagarle a esta persona que no cumplió. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo, ¿no? Se entiende que hubo un acuerdo entre ellos dos que justamente para defraudar de dos funcionarios. Dos funcionarios públicos. Así es. Pero de todas maneras también se necesita para que se tipifique el delito, sería uno o dos funcionarios públicos, otra vez más, pero con intervención de un tercero. En efecto. De todas maneras tiene que haber un particular.
Porque como su nombre mismo lo dice, ¿no? Y dentro del verbo rector que nosotros los abogados, ¿no? ¿Cuál es la acción en el delito de colusión? Pues concertar. Uno, ¿con quién concerta? O se concerta con alguien más, con otra persona. Y la ley, otra persona, pues, extra, un particular que justamente está interesado en un negocio, ¿no? El negocio que tiene que ver derivado de una licitación, de una contratación pública. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si es que este tercero efectivamente se colude, ¿no?, con un funcionario público, uno o dos funcionarios públicos, pero no obtiene un beneficio directo, ¿Ya? sino un beneficio para otra tercera persona? Bien. En el ámbito uno que podríamos llamarlo el genérico o el básico, y otro que podríamos llamarlo el agravado, ¿no? Si el nombre. Eh, se concierta con otra, con un funcionario que se concierta con una persona, con un tercero, dice, ¿no? Para defraudar al Estado. Básicamente ese era el tema, ¿no? En el ámbito de las contrataciones. Entonces, ¿qué se exigía? Una pena de entre 5, me parece, o 6 años, en todo caso, hasta 15 años, ¿no? Entonces, ese era el delito de colusión. Sin embargo, la ley cambia y dice, bueno, no, lo que vamos a hacer ahora es distinguir, porque en los delitos de colusión puede haber un perjuicio, como puede no haber un perjuicio. O sea, puede haber un perjuicio potencial. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, vamos a pensar. Dos personas conciertan, un funcionario y un tercero, y dicen, y le otorga la buena pro para que haga una obra. Y finalmente, cuando termina la obra no está. Es decir, nunca hizo la obra y le pagaron y todo lo demás y contrataron. ¿Y por qué no está? Porque efectivamente esta persona no presentó, no tenía los permisos, no tenía los profesionales para hacer la obra, pero le dieron la mano y le dieron la obra. Entonces, si nos vamos ahí y le pagaron, ahí podríamos decir que hay un perjuicio económico. Claro que sí, porque la obra no está. ¿Cuánto pagaron? Vamos a pensar 30 millones de soles y la obra no está. Entonces, ¿cuánto sería el perjuicio? Partiendo de ahí, el perjuicio sería 30 millones. Pero podría ser el otro caso, ¿no? En que en efecto concertaron, ¿ya? El señor tenía todos los profesionales, pero recibió una ayudadita ahí para justamente ganar la buena pro y para descalificar a los demás, ¿no es cierto? De repente ya hasta correos electrónicos, llamadas, etcétera, en que se verifica que hubieron unas comunicaciones y que evidentemente se concertó. Termina la obra y uno ve, ahí está la obra, señor. Claro, está la obra, pero el perjuicio causado es potencial, porque lo que cuida, como bien jurídico también, el delito de colusión es la correcta administración pública, la correcta marcha de la administración pública, y en su vertiente de la imparcialidad, sobre todo en estos concursos. Por lo tanto, hablando de esto, sí, pues en efecto, es posible que tanto la colusión tenga un perjuicio efectivo y real, como que pueda tener un perjuicio potencial, que haya sido un perjuicio potencial. Y en base a eso también se miden reparaciones civiles, ¿no? Excelente. A ver, entonces, mira, yo tengo ya 23 años de ejercicio, obvio, me dedico más que todo al área civil. Conozco muy poco, cuestiones muy generales en el área penal. Entonces me imagino que cuando los televidentes nos escuchan dirán, ah, ya están captando de que estamos hablando de un delito que se aplica solo para funcionarios públicos, ¿no es cierto? Entonces estamos entendiendo de que en el derecho penal tenemos diferentes tipos de delitos, ¿no es cierto?, para diferentes tipos de personas en diferentes circunstancias. Tal vez si podríamos clasificar aquí el delito de colusión. Claro. A ver, como hemos señalado, el delito de colusión exige de todas maneras, porque así está de alguna manera diseñado, ¿no?, por el legislador, exige por lo menos la participación mínima de 2 personas. Y esa participación mínima, uno debe ser funcionario público y el otro tendría que ser un interesado en el negocio que el Estado lanza, digamos, a concurso. Por lo tanto,
delitos contra la administración. En el caso del delito, siempre autor va a ser el funcionario público. Entonces, ¿cuál es la acción? No sé, o mejor dicho, ¿qué se le puede atribuir a la otra persona que concierta con el funcionario público? El código habla solamente, dice, el funcionario público que concierta con un tercero interesado, ¿no? Entonces, cuando nos dice eso, el código dice él. Entonces, él es el autor. ¿Y qué pasa con otro? Con otra persona. La otra persona, de acuerdo a la doctrina y también a la jurisprudencia, deberá ser considerada como un cómplice. Como un cómplice. Entonces, normalmente, en los delitos contra la administración pública, siempre el funcionario público, si interviene un tercero, un funcionario público que aporta a la comisión del delito, y en este caso en la colusión, pues tendrá que ser catalogado como un cómplice, ¿no? Como un cómplice, exacto. Bueno, perfecto. Entonces, estamos hablando del delito de colusión. Antes de irnos a una pequeña pausa, el delito de colusión necesariamente tiene que estar involucrado un funcionario público, Así es. ¿no? De todas maneras, uno o más, y aquella otra persona, bueno, tiene que estar también en participación de un tercero extraño a que no sea funcionario público y que en este caso va a ser considerado como cómplice. Como cómplice. Como cómplice, en efecto. Y ahí quisiera hacer, digamos, una precisión, ¿no? El código señala cómplices primarios, cómplices secundarios, ¿no? Y la doctrina dice cómplice primario y cómplice secundario. ¿Y cuál es la diferencia entre otro? Nos preguntaremos. Bueno, la diferencia básicamente radica en el grado de aportación que esta persona tiene para la realización del delito. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del delito de robo, entonces, y yo soy el campana, ¿no? Para avisarles, tendré que ser un cómplice secundario. Porque mi actitud frente a este hecho de robo es secundaria, es decir, yo no participo directamente del robo. O sea, yo no disparo, yo no amenazo, sino simplemente aviso, oye, por si acaso ya viene la policía, vámonos, ¿no? En cambio, el cómplice primario, ¿no? Es el que participa y activamente y aporta más a la comisión del delito. Entonces, en colusión, ¿cuál es la determinación de este cómplice? ¿Es primario o secundario? Bueno, no puede hablarse de complicidad primaria y secundaria, simplemente es un cómplice. Otros dicen la primaria, ¿no? De acuerdo a la o sea, sin la concertación de él, sin el acuerdo de esta persona, no se hubiera dado ni el delito. Entonces, podría definir, si vamos a tratar de definirlo entre uno y otro, podríamos decir, aceptaremos que es un cómplice primario, aunque en los delitos de corrupción de funcionarios no conocemos a un cómplice secundario. ¿Me entiende? Entonces, por eso solamente le llamamos cómplice. Excelente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente para seguir tratando sobre el delito de colusión. Queremos saber algo más sobre las penas, ¿no? Queremos saber algo más sobre si es posible cometerse también en el extranjero y qué otras características tiene este delito de colusión. Estamos con la presencia del doctor Arturo Valencia Paiva, él es fiscal precisamente de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, ¿verdad? Entonces estamos tratando el delito de colusión, regresamos inmediatamente. Este verano recarga, acepta y triplica tus megas, pues sobrino. Que salió el gringo, el verano va a empezar con prepago chévere, comienza a vacilar. Recargué 5 soles en la tienda de 2 días, tripliqué los megas de mi bono por 4 días. Acepta el mensaje y no dejes de bailar. Recarga el toque y empieza a chéveranear. Sábado sensacional. Sábado, sí, sábado. Buscando al consagrado 2019. Ven, inscríbete, participa y gana muchos premios. Este sábado 30 de marzo, en tu local exclusivo, Caradita de Rompe y Raja. En escena, Cada día que pasa, Sonia Condori, como quisieras que fuera. Innovadoras del Sur. Dime quién. Jacqueline Guisado, Víctor Raúl Condori, Dios, los hombres. Condesita del Sur. Dime por qué Alexandra Orquesta Show. me enamoré. Noemi Cáceres. Bajo la lluvia de Dulce Stephanie. el muñequito encantador, Ya se ha ido lejos de aquí. El Ronquito del Perú. Dime pues, El Mercito del Ande. mañana me voy a ir. Luisito Condori. El Hechicero del Amor. Siento que no
Juancito y su chela. Chinito de Apurima. Este sábado 30 de marzo, en tu local exclusivo, Garanita de Rompe y Raja, costado del terminal terrestre, desde las 3 de la tarde. ¡No faltes! Cansado de lo mismo y quieres diferenciarte del resto, pero ¿cómo puedes lograrlo? Estudiando una carrera técnica en laboratorio con talleres altamente equipados y en corto tiempo. Hacerlo es muy sencillo, estamos aquí para ayudarte a conseguir esa meta durante 2 años y medio. Tendrás clases 2 veces por semana y asesoramiento online las 24 horas, lo cual te ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Nuestra enseñanza patentada aprovecha al máximo tus tiempos libres para que cumplas más rápido tu meta. Contamos con una bolsa de trabajo para nuestros mejores estudiantes. Así aseguramos tu empleabilidad. Además, podrás convalidar tus estudios el 80% sin costo en la Universidad Privada Telesub. Ven a Telesub y serás un profesional en 2 años y medio con una de nuestras 3 carreras: Administración de Empresas, Contabilidad, Sistemas de Información, con un precio de 135 soles. Inicio de clases, abril. Contáctanos al 054 32 16 46, Avenida Independencia 1003, a media cuadra del Coliseo de Arequipa. Tantino Good Food, la mejor opción en el arte culinario, te invita a disfrutar de la variedad de nuestra carta de desayunos, almuerzos, platos típicos, pescados y mariscos. Una experiencia deliciosa y saludable. Urbanización Terminal Terrestre, Manzana A, Lote 1, al costado del Terminal Terrestre. Bien, amigos, estamos nuevamente en nuestro programa desde la cátedra. Contamos con la presencia del doctor Arturo Valencia Paiva, él es fiscal especializado de la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, ¿verdad? Sí, y estamos, el micrófono sí más exacto, para que puedan escuchar nuestros televidentes, y estamos hablando sobre el delito de colusión. Y bueno, antes de irnos a la pausa, habían quedado algunas preguntas en el aire, específicamente sobre las penas. En ¿no? efecto. ¿Cuáles son las penas y cuáles son los agravantes? ¿Qué tipo de penas tenemos en el delito de colusión? Sí. Como nosotros más o menos estábamos diciendo en el bloque anterior, claro, en el bloque anterior y también en el intermedio, antes el código definía el delito de colusión como una unidad, es decir, la persona que se concierta, el funcionario público que se concierta con un particular, ¿no?, en las contrataciones, para defraudar al Estado, defraudando al Estado, recibe tal pena, ¿no? Y nos ponía una pena más o menos grave, ¿no? Que el máximo de la pena era 15 años de pena privativa de libertad, adicional a ello unas inhabilitaciones. Bien, con motivo de casos que llegaron a la Corte Suprema, en donde se verificaba a veces perjuicio y a veces no, producto de unas colusiones, entonces dijeron, no es lo mismo pues tener que sancionar a un funcionario público con su correspondiente extraneus, o sea, cómplice, con una pena que puede llegar hasta los 15 años, en la cual no hay un perjuicio, sino uno potencial, con uno que en efecto sí hay un perjuicio, inclusive de millones de soles. Entonces dijeron, alto, hay que diferenciar, ¿no? Y justamente estas diferenciaciones llegaron también al Congreso de la República, y el Congreso de la República decidió hacer una diferenciación entre lo que es una colusión simple, o como le decía anteriormente genérica, simple, con una colusión de tipo grave o agravada. Entonces, tanto para una como para la otra, hay penas diferentes. En la colusión simple, habla del verbo el que se concierta para defraudar. ¿Eso qué implica? Una potencialidad en la defraudación al Estado. Por lo tanto, la pena que se colocó para ese tipo de colusión es no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Ve? Y la otra decía, el que se concierta y ha defraudado patrimonialmente, es decir, con dinero. O sea, defraudado dinerariamente al Estado. No cualquier defraudación, ¿no?, sino una defraudación dineraria. Entonces, recibe, mejor dicho, una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años. Con eso se configuraron 2 tipos de colusión, la simple y la agravada, y por lo tanto, evidentemente la grave recibe mayor pena que inclusive
como ya sabemos, cuando pasan más de los 4 años de pena privativa de libertad, es mucho más grave y es efectiva. Y efectiva, ¿no? Y adicionalmente ello pues están las inhabilitaciones, que básicamente tienen que ver con el artículo 1 y 2 del artículo 36, perdón, incisos 1 y 2 del 36 del Código Penal, que involucran la privación del cargo, ¿no? Inclusive así sea por elección popular, ¿no? Perfecto. ¿Con qué otros delitos se podría, bueno, tal vez coadyuvar al momento de denunciar o confundir en el peor de los casos? ¿Se podría haber discusión si es que al momento de tipificar el delito de colusión? Bien, si hablamos de digamos, determinar qué es qué, nosotros sabemos, y tú lo sabes, Marquitos, en el derecho, pues las cosas nunca están dichas sí o sí, o sea, no es como por ejemplo la matemática, ¿no? 2 más 2 es 4 y quién me dice lo contrario, aunque podría haber alguien que pueda discutir eso. Pero en derecho, no porque siempre A, no porque A más B sea siempre C, en un caso, en el otro caso también A más B sea C. No siempre es así. Por lo tanto, si hablamos de tratar de hacer una posible en qué es cada cosa, el delito de colusión, evidentemente, los hechos de un delito de colusión pueden confundirse con cualquier otro delito de corrupción de funcionarios. Y específicamente yo diría que bastante parecido con el delito de negociación incompatible, que es otro delito de corrupción de funcionarios en el cual también hay un ámbito negocial y en el cual también hay un interés por parte del funcionario en un negocio determinado llevado a cabo por la administración con respecto a una persona. ¿Podríamos confundirlo con ello? Sí. Yo sé que cada delito tiene su propia configuración de acuerdo a su verbo rector, pero evidentemente podríamos decir, oye, ¿qué es esto? ¿Es una negociación incompatible o es una colusión? ¿Y cuál sería la diferencia? Si hablamos de colusión, vamos a hablar siempre de una concertación, un acuerdo. Por ejemplo, tú y yo, ahí nos ponemos de acuerdo y vamos a lanzar, vamos a ir a yo soy funcionario público, tú eres un tercero y nos ponemos de acuerdo. Yo digo, no te preocupes, tú vas a aprobar la licitación, yo te voy a dar la licitación y te la doy, ¿no? Estamos hablando y concertando. Pero podría ser que tú no me hables, pero yo te conozco, ¿no es cierto? Y sé que de repente tú tienes un interés en ganar una licitación. Y bueno, por ahí me puede caer algo a mí. Entonces, el funcionario se interesa en la necesidad de concertarse. Eso es negociación incompatible. Esa es la diferencia. Podría confundirse, como decimos, con la colusión. Entonces, la diferencia básica entre estos dos delitos es que en una concertamos y en el no, de alguna manera, mi interés para resolver un determinado, por ejemplo, una determinada buena, tiene que ver con un interés mucho más allá y que me podría beneficiar y finalmente porque te conozco, porque tengo una relación de algún tipo, amistad, eres, podría ser, por ejemplo, padrino de bautizo de alguno de mis hijos, o simplemente hasta podemos decir eso, porque pues quiero beneficiarte a ti porque me caíste bien de repente, ¿no? Una cosa así. Entonces, podríamos confundirlo con negociación incompatible, uno de los delitos. ¿Con qué otro delito podríamos confundir de repente el delito de colusión? Podría ser un cohecho. En efecto, como tú bien lo dijiste y planteaste justamente el caso, hablabas de un juez, ¿no es cierto? Yes. Un juez en el que conversamos, ¿no es cierto?, con el juez y le decimos, ya pues doctor, esta sentencia a nuestro favor, y el juez nos dice, perfecto, haz tu favor, ¿no? Entonces, toda concertación, es decir, hay una conversación entre dos personas que nos ponemos de acuerdo, uno es funcionario público y el otro es un particular tercero. Bien, pero nos falta el tema del ámbito negocial. ¿Qué está negociando el juez cuando dice te voy a sacar una sentencia a tu favor? No está negociando un contrato donde tenga el Estado que abonar por un servicio o por o la compra de bienes. Lo que está negociando el juez en este caso que está negociando la administración de justicia,
¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un material? Sino lo que vamos a decir que es un acto de Cohecho. es decir, corrupción de funcionarios propiamente, Un cohecho. una coima, en otras palabras, para que nos podamos entender también. Claro. En el caso cuando hemos metido al banquillo, en este caso a un juez, auxiliares jurisdiccionales, peritos, martilleros, especialistas, secretarios, asistentes, también estarían dentro de la misma figura. En efecto, de todas maneras, cuando el código hace referencia a funcionarios públicos, vamos a también que tener en cuenta que no es la misma referencia o concepto que da, por ejemplo, la ley administrativa al funcionario público. El Código Penal, en su artículo 425, dice, los funcionarios públicos son estos, ¿no? Y nos manda varios incisos. Pero adicionalmente a ello, y todos los que, independientemente del régimen que tengan con la administración, o sea, estén contratados por digamos, la administración pública, ¿no? Inclusive, te digo, por ejemplo, los depositarios judiciales. Para efectos penales, los depositarios judiciales que se apropian del bien terminan siendo ser funcionarios públicos y no son penados por apropiación ilícita necesariamente, sino por peculado, porque se apropiaron de un bien que un juez les puso en ese momento a custodia, ¿no? A custodia. Excelente. Entonces, sí, pues, en efecto, todos estos que has mencionado, peritos y estos, si es que dan su brazo a torcer en una decisión que les toca o en una opinión que tienen, definitivamente podrían ser sancionados por delito de cohecho por haber recibido alguna dádiva, ¿no? Sí. A ver, una pregunta más, mi estimado doctor, porque lamentablemente nos estamos quedando ya Cortos de tiempo. cortos de tiempo, sí. Para probar el delito de colusión, o sea, porque fácil es decir, ¿sabes qué? Efectivamente, diera la impresión este funcionario público, en la administración pública que está tan en boca ahora lo que es la corrupción, tratando de luchar con la corrupción, ¿no? Es más, al año lo han nombrado de lucha contra la corrupción y todo lo demás. Perfecto, maravilloso. Pero yo quiero denunciar, y cuando haga una denuncia tengo que adjuntar una prueba contundente. Porque si bien es cierto, el fiscal va a hacer la investigación correspondiente y él tiene la obligación de probar en el proceso, pero para hacer una denuncia previa al Ministerio Público, en este caso, ¿qué debería adjuntar, qué debería probar, qué debería acreditar al Ministerio Público para que el fiscal pueda iniciar la investigación correspondiente? Mire, en ese sentido, toda persona puede denunciar un hecho. Toda persona, cualquier persona, independientemente si es agraviado o no con un hecho punible. Y la Fiscalía y la Policía están en obligación de recibir la denuncia. Ahora bien, una cosa es denunciar y otra cosa es probar, ¿no es cierto?, esos hechos que se imputan. Es obligación de la Policía y de la Fiscalía, no del denunciante, probar, ¿no es cierto? El denunciante puede poner en conocimiento un hecho, mínimamente con algún tipo de corroboración, mínimamente. Pero no es obligación del denunciante probarle al fiscal, oye, esto ha pasado, ¿no? El fiscal tiene la obligación de indagar objetivamente si eso pasó y de la forma como se ha narrado o de otra forma, finalmente. Porque al final de una investigación se tendrá que definir si es que objetivamente existe o no existe el hecho, y si el hecho existe, si hay un responsable o es otra persona o simplemente pues es un ámbito de otro tema, por ejemplo, una responsabilidad civil o una administrativa. En efecto, Marquitos, yo no digo acá que si yo denuncio una colusión, al toque, ¿no? Al toque vamos a ir a acusarlo y todo lo demás. El problema grave con el delito de colusión es justamente la prueba. Es un tema medular. ¿Por qué? Porque nadie concerta, digamos, para defraudar al Estado en público. Es decir, nadie va y en televisión como tú y yo estamos y nos ponemos a conversar, sí, en esta licitación vamos a, ¿no?, a generar algo, ¿no? No, todo es clandestino, por lo bajo, privado. Es más, ni siquiera, a veces se llaman por teléfono, ni siquiera correos electrónicos existen. Peor aún, imágenes de video como esta persona que grababa a todos los jueces que iban, ¿no es cierto?, Vladimir Montesinos. Exacto. ¿No? Entonces, es complicado, definitivamente es complicado probar un delito de colusión y una concertación en el sentido que nos pide el Código. Lo único que nos queda, y el derecho penal está para eso, dice, el derecho penal, y en todo caso los hechos, se prueban también con indicios.
si durante la investigación podemos verificar varios indicios que nos indican irregularidades, por ejemplo, de tipo administrativo, ¿no? Entonces podríamos de alguna manera decir, estos indicios, ¿qué tan fuertes son para decir que acá hubo algo más que errores de tipo administrativo? Algo más que simples errores o falencias para decir en realidad que hubo un acuerdo. Y que justamente los errores formaron parte del acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Yo te digo, necesitas tal certificación de tal entidad para que tu propuesta pase. Y tú me traes otra certificación, o no me la traes, pero así igualito te la paso. Entonces, ¿qué tan evidente resulta ser eso para decir, oye, acá hay un acuerdo y no hay un simple error de calificación, ¿no? Entonces, de alguna manera, la Fiscalía está en el ánimo de tratar de verificar qué tantos indicios tenemos y qué tan fuerte es su carga para poder decir y acusar finalmente por un delito de colusión. Evidentemente es una tarea muy difícil y también ardua y a veces ingrata, ¿no? Porque a veces no podemos encontrar los suficientes indicios y el caso podría no ir a una acusación. Y en los casos que sí, pues también bienvenido sea, y nosotros acusamos sin ninguna, digamos, miramiento, es decir, objetivamente y responsablemente cuando hay un caso para llevar a juicio. Excelente, Arturo Wynn, muchísimas gracias. Ya para la parte final ya de nuestro programa, quisiera agradecerte, pero previamente, si tienes algunas palabras más que decirnos sobre este delito, algo que haya quedado en el tintero, que tal vez algún consejo, algún punto medular más que podríamos tener, y ya para despedirnos del programa. Muchas gracias. Sí, pues pienso que el delito de colusión en sí es especialmente grave. Vemos la televisión, por ejemplo, el tema de Odebrecht y todo esto, pero el tema probatorio es importante. Y sobre ese tema probatorio es lo que vamos a nosotros a incidir como Fiscalía. Y en todo caso, si las personas conocen de algún hecho o están conscientes de que algo está pasando, sin duda, ir a denunciar a la policía, ir a denunciar a la Fiscalía, que estamos para atenderlos, estamos para recibir también denuncias sobre estos temas y otros, y tener cuidado. Hay que ser responsables, es decir, no podemos dejarnos ganar por la corrupción. Si alguien en la institución pública te pide un dinero para ganar una licitación, hay que denunciarlo. Es lo primero que hay que hacer, hay que denunciarlo. Porque si nosotros aceptamos eso, si nosotros concertamos en eso, si nosotros aceptamos eso, somos parte ya del problema y no de una solución, y nuestro Perú pues va a ir de mal en peor. Es el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pues hagamos eso. Excelente, bien. Agradecemos la presencia del doctor Arturo Valencia Paiva, fiscal de la Fiscalía Provincial especializada en corrupción de funcionarios aquí en Arequipa, ¿no? Le extendemos la invitación para que en alguna próxima oportunidad vuelva a darnos otra cátedra, ¿no?, sobre cualquier otro tema, ¿no?, que él domine. Por favor, le extendemos la invitación y lo comprometemos para que venga, y le agradecemos infinitamente. Bueno, amigos, nuestro programa ha acabado y no dejen de vernos el próximo fin de semana, exactamente el próximo viernes, que tendremos otro tema de interés. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Este verano recarga, acepta y triplica tus megas, pues sobrino. Que salió el gringo, el verano va a empezar con prepago chévere y comienza a vacilar. Recargué 5 soles en la tienda de 2 días.